Y empiezo a retransmitir. Ahora, voy a ver que todo vaya bien. A ver, tarda un ratito. Y ahí estamos. Genial. Vale. Uy. Pues Paula, si quieres vamos a esperar un ratillo a que se termine de conectar la gente. Dale, Y ya pues cuando estén más o menos conectados, si te parece, pues presentamos un poquito lo que es Code House, te presentamos a ti y empezamos la charla. dale de una. Así que por ahora daros la bienvenida a todos los que estáis aquí. Muchísimas Hola. gracias por estar. Muchísimas gracias, Paula, por estar tú. La verdad es que es un honor. Ya te digo que en cuanto anunciamos que íbamos a tener esta charla contigo, fue como una odisea en las redes sociales. Todo el mundo diciendo, oh, sí, Paula. Y yo decía, oye. Ay, qué lindo. Sí, aguante. Como ya te he dicho antes, de verdad te felicito por la comunidad que has creado, porque al final es lo que te decía antes. En este sector es tan fácil crear comunidad, creo que las personas estoy tan abiertas y receptivas al hecho de comunicar esos conocimientos, de pasároslos entre unos y otros, que es muy bonito verlo. Ay, Así gracias, que sí. Sí, sí, enhorabuena, mi lema es ese, tipo, enseñar y que más gente pueda acceder a esto. totalmente, totalmente. Yo eso lo veo, la verdad, muy bonito. Desde este lado, ya, bueno, como ya sabéis la mayoría, yo no estoy dentro del mundo de la programación. Ojalá algún día, pues, adquirir al menos un cuarto de todos esos conocimientos que hoy en Yo te día, ayudo. te lo juro, desde hoy en día, como todavía no, pues más o menos voy ubicándome, voy aprendiendo con lo que voy escuchando, pero lo veo tan lejano, lo veo tan complicado hoy en día que digo, uff, pero luego veo a la gente que lo aprende tan rápido, que, que se monta unos proyectos que digo, ostras, wow, ojalá algún día. Sí, es que es un proceso, o sea, como que uno termina viendo como lo último, como que a mí también me pasa que capaz la gente me dice, ay no, pero mira todo lo que vos hacés, y es como, bueno, pero hace 2 años, o sea, yo empecé de cero, cero, cero. O sea, es capaz la gente, claro, ve como el final, o sea, ni siquiera el final, lo que uno está presentando ahora, y bueno, hay todo un background que es Hmm. de a poquito, son Sí, como pasito a que al pasito. principio supongo que te da un poco de vértigo el pensar, vale, y cómo llego yo a eso si el camino puede ser muy largo? Pero bueno, es verdad lo que Claro, dices. Es sí, de a sí. pasitos. Y además lo malo, o sea, es bueno y a la vez es malo que hay tanta información, es buenísimo porque tenés un montón de lugares donde buscar, pero lo malo es que te perdés. Entonces, ahí también es como, es muy fácil decir, bueno, sí, en internet está, pero bueno, ¿dónde? ¿Dónde Hmm, aprendo que me enseñe bien? totalmente. Pues, Paula, yo creo que la gente ya, ya está conectando, así que voy a presentarme. Bienvenidos a todos, mi nombre es Sofía y esto es Code House Academy. Somos una escuela en programación, ofrecemos bootcamps en programación. Ya sé que muchos, bueno, no, realmente muchos ya sabréis lo que es un bootcamp. Soy yo más bien que hasta hace poco no sabía lo que era ese concepto. Y son estudios muy intensivos justamente para lograr que el alumno adquiera esos conocimientos en programación de una manera muy rápida, muy intensiva, para poder iniciarse en lo que es el mundo laboral y ya una vez iniciado el mundo laboral, obviamente, seguir practicando, seguir aprendiendo y seguir creciendo profesionalmente. Y nada, hoy tenemos aquí con nosotros a Paula Illanes. Ella es Frontend Developer en Tab y pues ha venido hoy aquí a explicarnos un poquito cómo es ese camino del Frontend Developer, ¿no? Cómo iniciarte como desarrollador web y creo que no hemos podido dar con mejor persona para hablar de Code House que Linda, con ella. gracias. Así que bienvenida Paula, de verdad es un honor tenerte aquí. Para nosotros, ya te digo que es que no tenemos palabras para tenerte aquí, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, en serio. Bueno, me voy a presentar un poquito, por si, no sé, para presentarme. Bueno, sí, soy Paula, tengo 25 años y empecé a estudiar hace 2 años también en un bootcamp. Yo empecé
de cero, o sea, no tenía conocimiento sobre lo que es programación, o sea, no sabía dónde buscar, si bien fui a un bachillerato especializado en computación, no me dieron como las herramientas para empezar. Entonces estaba perdidísima. Empecé a estudiar licenciatura en letras, nada que ver. Y esto lo comento también porque hay mucha gente capaz que dice, bueno, pero yo no sé nada de programación, yo soy, no sé, abogado, psicóloga, lo que sea. No sé si es para mí. Bueno, yo tampoco. O sea, yo Totalmente. empecé con algo nada que ver y me metí en programación. Y tampoco tenía como la economía para anotarme en su momento a un curso. Y este lugar en donde yo fui, como que se me dio la posibilidad de, bueno, hacer como un pago diferido, se le decía, que es, bueno, esos lugares que empezás a pagar una vez que empezás a trabajar, que después de eso lo voy a explicar, como lo que pienso de igual de las diferentes tipos de oportunidades que hay para estudiar. Pero bueno, yo empecé de cero, 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 así que mi idea hoy en día, que ahora estoy como un poco más cómoda donde me siento, es que todo el mundo también tenga su posibilidad de aprender, aunque no tenga nada. Y si no la Totalmente. tiene, bueno, intentar ayudarlos a empezar, no sé, tengo una mala computadora, bueno, tipo, no sé, acá en Argentina tenemos lo que se llama cafecito, que sería como el coffee que usa, acá usamos Mercado Pago, Coffee usa PayPal, por ejemplo. Entonces, Hmm. bueno, no sé, hacete un cafecito, te aportamos, no sé, eso le dije a una amiga, por ejemplo. Entonces, nada, intentar eso. Mi lema es ese, que todo el mundo pueda acceder a la información. Pau, no sé si Sí. prefieres que, porque para que la gente vaya preguntando también, nos vaya dejando cosas en el chat, no sé si prefieres que las preguntas las dejemos para el final o te voy cortando si tienen alguna pregunta. Yo lo que preferiría, estoy acá en el otro monitor viendo los comentarios. Ah, vale, perfecto. Sí, lo que pensaba hacer era, bueno, cada vez que explico un tema, dejar como Dejar, unos vale, 5 minutitos perfecto. para preguntas y a lo sumo después me quedo un toque más a contestar Genial, dudas más largas. genial. Bueno, esa sería mi presentación para que todo el mundo nada, esté seguro y esté confiado o se empiece a confiar de que pueden llegar a acceder a la información y pueden aprender. No importa tampoco la edad. O sea, yo empecé a los 23, pero hay gente que empieza a los 30, hay gente que empieza a los 40, hay gente que empieza a los 18, no importa. O sea, puedes aprender a cualquier edad y no es necesario nada, no, tus recursos económicos o la carencia de estos tampoco te va a imposibilitar aprender. Y ahora voy a empezar a explicar un poco de lo que es front. Bueno, yo me especializo en front, así que, pero aún así voy a mencionar otras áreas. El frontend, para aquellos que no saben, es todo aquello que nosotros vemos de forma visual en una página. Es decir, que, no sé, cuando entramos a Twitch o cuando entramos a Facebook, entramos a Twitter, cualquier página que sea de ciertos colores, con cierta font family, o sea, de cierta manera, cómo están posicionados los elementos, todo eso es el front. La estructura también es el front y ciertas eh, no me sale animaciones, pero no. Por ejemplo, que un botón, ¿no? Cuando yo aprieto un botón, se manda un mensaje, incluso acá en Twitch, se envíe, aparezca en pantalla, eso también es el front. ¿Sí? Todas las funcionalidades, ahí está. Las funcionalidades también son en parte del front. Pero hay más cosas, de que ya no voy a entrar en detalle, pero las voy a mencionar, ¿no? Para aquellos que dicen, ok, no me siento muy cómodo o cómoda siendo front, hay otras áreas en las que pueda participar. Sí, está DevOps, que básicamente se encarga de todo el desarrollo del software y la administración de sistemas. Está infraestructura, están los QAs, que se encargan de testear lo que nosotros hacemos. Data Analyst, Data Science, te puedes incluso dedicar a desarrollar videojuegos, desarrollar aplicaciones, si te interesa más de ese lado. Está lo que es Machine Learning, está ciberseguridad, que últimamente me está encantando, así que nada, si quieren data después me hablan y les paso los que fui encontrando. Y después hay otro topic que es capaz mucho más abarcativo, que se llama Internet of Things, que básicamente habla de todos los dispositivos, ¿no? Materiales, tipo los celulares, lo que tenemos, que están conectados a través de la red de Internet. Así que, y esto lo voy a mencionar también, que si incluso te querés meterte en programación sin programar, también se puede desde otras áreas, ¿no? Ser project manager o product owner o trabajar en marketing. Hay un montón de áreas que puedes estar dentro de una empresa que se dedica al software sin necesidad de estar programando. Eh,
Eso lo aclaro porque capaz a mucha gente le pasa eso, que no tienen ganas, ven que se frustran o lo que sea, o no quieren programar, decían no quieren programar, pero aún así se quieren meter en sistemas, lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, y después, no mencioné el más importante, que el que viene con la mano del front, es el backend. ¿Qué es el backend? Como dice la palabra, es todo lo que ocurre detrás del front. Cuando yo les decía que cuando enviamos un mensaje y aparece en pantalla, si bien eso lo hace el front, que ese mensaje aparezca en pantalla, o sea, se mantenga cuando yo refresco una página o que se envíe a algún otro lado, eso lo hace el back. El back se encarga ahí de todo lo que es base de datos, toda la infraestructura, no, perdón, todo lo que, los procesos que ocurren detrás de nuestra aplicación que el usuario no ve. Entonces, incluso si a ustedes no les gusta tanto lo visual, o así quieren trabajar en todo lo que es el sistemas, ¿no? Pero desde el lado de atrás pueden empezar por back también. Eso sería un pantallazo general de lo que es todo el front y las demás distintas áreas. No sé si alguno tiene alguna consulta o algo para hacerme. Lo estoy leyendo acá en el chat. Si no, continúo con el otro topic. Bueno, voy a continuar sobre este tema de los cursos, de los bootcamps, de ser autodidacta. Es muy extenso, como estaba hablando justo antes de iniciar la transmisión. Hay tanta información que no sabes por dónde empezar. Entonces no sabes si te conviene tener un profesor que te esté atrás, por así decirlo, o alguien que sabes que va a estar atrás tuyo, o vos podés estar atrás de él, mejor dicho, preguntándole cosas, o ser autodidacta y apoyarte en comunidades, en personas que te puedan ayudar, o hacer algún curso desde una plataforma web que es diferente que un bootcamp. Para mí ahí tiene que ver mucho, o sea, no existen el blanco y el negro, hay un montón de grises, ¿no? Que ahí tiene que ver uno qué es lo que le resulta mejor. Obviamente, estudiando muchas carreras en general y especialmente sistemas, el valor económico es algo que está muy presente. Entonces, primero fíjense, ¿qué necesitan ustedes? Necesitan tener a alguien con quien apoyarse y decir, bueno, ok, estoy pagando para que esta persona me esté ayudando durante este periodo de tiempo. O puedo arreglármelas por mi cuenta, pero no manteniendo cierta organización y saber que tal día los voy a tener fijos para ponerme a estudiar. Si se van por lo segundo, que es ser autodidacta y estudiar por su cuenta, hay un montón de comunidades que después, si quieren, las comparto porque las tengo todas en un Notion. Pero a mí me encanta recomendar Free Code Camp, por ejemplo, que es gratuito y podés practicar, o sea, te van enseñando la teoría a medida que vas practicando en la misma página. Tiene un montón de cursos totalmente gratuitos y te ayuda, te da la base, porque la otra vez estaba hablando con una chica que lo había hecho, Free Code Camp, y me dijo que si bien no es muy específico en un montón de cosas, ¿no? Que te da las bases. Y yo creo que igual ahí eso sucede en todos lados, que ningún lugar te va a preparar o sea, para ser senior, no existe eso. O sea, te van a preparar lo mejor que puedan, pero no vas a seguir siendo senior nunca. O sea, no existe eso porque ser senior o semi-senior te lo da la experiencia. Y la experiencia te lo da toparte con problemas, toparte con cosas que no te salen y empezar a buscar, a averiguar, a preguntar hasta que te salga. Y eso en un curso generalmente no lo vas a ver porque son cosas muy específicas que te suceden y capaz te suceden solamente a vos. En la computadora de tu compañero no va a pasar. Entonces, eso por un lado. Y si quieren ir por el lado del bootcamp o de cursos, hay opciones económicas, hay opciones un poco más caras y ahí tienen que ustedes ver qué es lo que les ofrece cada lugar, ¿no? que les conviene. Bueno, eso por un lado. Full stack, ahí me están consultando. Full stack, sí. Cuando te enseñan full stack, te están enseñando tanto front como back. Son las dos cosas. Bueno, y de nuevo, después tengo un Notion donde, hice un hilo en Twitter compartiendo un poco, hice como una guía más o menos de cuando querés empezar a estudiar y hay tanta información y no sabes por dónde encarar, así que lo pasas por el chat y... Sí,
Dale, Y sí, seguro, sí. claro. A mí me pregunto si soy senior. No. No, todavía no soy senior porque recién tengo 2 años trabajando de esto. Eh, y en mi trabajo actual, como que no nos guiamos mucho por las etiquetas también, lo cual está bueno, porque no es que, no, vos sos junior, no puedes hacer esto. O no, no, si es senior, puedes hacer tal cosa, ¿no? Como que todos hacemos todo. Si alguien no sabe hacer algo, te van a ayudar o te van a enseñar cómo hacerlo y nada, es algo que yo aprecio un montón y también lo menciono para que lo tengan en cuenta el día de mañana que consigan laburo, que tengan en cuenta eso y si no les dan el espacio para aprender y para tomar cierto liderazgo o tener cierta autonomía, exíjanlo ustedes también. Eh, y ahora vamos al tema de, ok, quiero ser front, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que saber técnicamente? El front es bastante. Hay un roadmap que a mí me encanta y lo voy a compartir. Lo tengo acá a mano, lo comparto por el chat. eh, o- que es específicamente de lo que es front, pero si van directamente a la URL inicial, hay varios más como DevOps, Backend. No me acuerdo si hay infra también, pero bueno, ahí van a tener un poco de todo. Pero para empezar, frontend, perdón, empezás con HTML, que es todo el esqueleto de la página, ¿sí? Cuando vos haces HTML solo, sin nada, 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 ves simplemente una página en blanco con texto y nada más. Y una cosa abajo de la otra. Lo que le da lo visual, que quede linda tu página, por así decirlo, es el CSS, que es lo siguiente, que van de la mano con HTML. Eh, y para mí, ya cuando hablamos de aprender CSS y cuando hablamos de HTML, decimos, ok, pero es muy amplio incluso esas dos cosas que estoy mencionando. Eh, ¿Cómo puedo, no sé, mejorar mi HTML o cómo puedo mejorar mi CSS? Bueno, HTML, al principio cuando empiecen a estudiar, no se hagan tanto lío con el tema de la semántica, pero no lo dejen de lado. HTML semántico es básicamente darle un significado a cada etiqueta que nosotros usamos en HTML para que eso después nos ayude en el SEO. El SEO es los motores de búsqueda. Perdón, el SEO es lo que hace que los motores de búsqueda puedan encontrar nuestra página. Entonces también la accesibilidad, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades que nosotros al ingresar a una página. Hay gente que capaz no puede escuchar, hay gente que no puede, tiene la vista reducida, hay un montón de cosas y nosotros lo podemos facilitar un montón para ese tipo de personas en general con simplemente etiquetas semánticas, bueno, y un montón de otras cosas más, ¿no? Pero accesibilidad ya es un tema, tendría que ser una charla aparte. Por ejemplo, cuando hablo de etiquetas semánticas, usar bien el section, que siempre tiene que tener un H algo, por así decirlo, usar el main, usar el article, usar los alt en las imágenes, a eso me refiero, saber bien usar los forms, ¿no? Cuando escribimos, por ejemplo, un formulario, eso no es simplemente poner divs, sino hacer la etiqueta de form, usar los inputs, usar los labels. Y cuando usamos CSS, recomiendo muchísimo, muchísimo, o sea, recomiendo no, se tiene que hacer, aprender Flexbox y si pueden darle por lo menos un vistazo a CC Grid, también les va a servir un montón. Yo CC Grid, por ejemplo, lo dejé para lo último, pensando que era igual a Flexbox y nada que ver. O sea, sirve muchísimo a la hora de manejar las columnas, no en la estructura. Y buenas prácticas también al CSS. No es simplemente poner todo y ya está, que quede así, porque CSS lo que tiene, que mucha gente se hace lío, es el tema de especificidades, creo que se dice así. Que por ejemplo un ID vale más que una clase, o si pongo dos clases va a valer más que el que tiene una sola clase. Hay todo un tema ahí de que mucha gente capaz cuando empieza con CSS se hace lío porque no entiende por qué ciertos estilos no se ven y es por eso. O incluso, eh, aparte de el tema del transform, el tema del position absolute, position relative, también es bastante, es un lío al principio porque no entendés cuál es el padre, cuál es el hijo, qué hace, pero bueno, también sentirte cómodo con estas propiedades de CSS que te van a ayudar muchísimo porque al principio
hacer una página simple no es tanto lío cuando aprendes, pero le vas agregando complejidad y se van agregando un montón de cosas que se van rompiendo. Y si no tenés la base, no digo que nunca estoy hablando igual de ser experto, sino tener las bases, una base sólida. Si no tienes una base relativamente sólida, nada, te vas a marear. Pero bueno, está bien igual que, porque cuando se te rompen las cosas, ahí vas aprendiendo. Y por último, por último no, o sea, como el tercer que está ahí pegado a HTML y CSS para lo que es el front, está JavaScript, que es un lenguaje, ya ahí nos metemos con un lenguaje de programación que es bastante como hacer lo que quieras, por así decirlo, si vienen de un lenguaje que es tipado. Con tipado me refiero a esos lenguajes que le tenés que estar diciendo, ok, esto es un número, esto es un booleano, esto es un string. Si no saben de qué estoy hablando con string, booleano, no sea un problema. Me refiero simplemente que tenés que estar especificando el tipo de valor que vas a recibir. Bueno, JavaScript, olvídense de eso, no es así. Vos haces lo que vos quieras. Si querés que primero algo sea un número y después sea un texto, no te va a decir nada. Aprender JavaScript bien también va a ser muy útil. Aprender las variables, el scope de las variables, la diferencia entre var, let y const. Aprender las funciones, cómo hacer funciones, la diferencia entre una arrow function, una función común. No es necesario que desde el principio se metan, por ejemplo, si no sé si ya lo vieron, con this. This es hasta la gente senior se hace lío en el this porque es rarísimo. ¿Qué más? Bueno, los objetos, los arrays, los métodos de los arrays. Aprender bien cuándo me conviene usar un map, cuándo me conviene usar un for each, cuándo me conviene usar un for común, cuándo me conviene hacer un reduce. Reduce a mí es algo que me costó un montón, así que no se sientan mal si también les cuesta. O sea, no soy parámetro de nada, pero cuesta un montón el reduce, así que no se hagan mucho lío con eso. Y cuando empiezan con JavaScript, hay que como hacer un paso por paso, ¿no? Empiezan estudiando todo lo que es las bases, ejercicios, todos de ejercicios lógicos, por así decirlo, no sin tocar el HTML. Todos ejercicios lógicos. Para eso también hay un montón de páginas que te ayudan un montón, como HackerRank, que haces ejercicios lógicos de JavaScript. Y después pasas al DOM. ¿Qué es el DOM? Cuando se habla de JavaScript y el DOM, es utilizar HTML y modificarlo con JavaScript. Que un elemento se muestre y se oculte, eso lo hace JavaScript, por ejemplo. Cuando yo hago un clic y un elemento se oculta, con JavaScript lo puedo ocultar. ¿Y qué me conviene cuando quiero estudiar JavaScript y veo que se me hace un lío y que no entiendo nada? Aprender algoritmos. O sea, no es necesario que sean un supermaster, que te las sepan todas, pero sí hacer un curso por lo menos introductorio, ejercitar, leer algoritmos. O sea, te ayuda un montón. Yo no lo hice y sufrí un montón aprendiendo JavaScript. He llorado aprendiendo JavaScript. Me acuerdo de mi profesor al lado mío, yo llorando, diciendo, no, no sé nada, no me sale nada, no voy a poder nunca trabajar de esto. Eh, Voy a dejar, y él diciéndome, Peu, a mí me dicen Peu, tranqui, está todo bien, ya te va a salir, es difícil al principio, y yo nada, les quiero transmitir lo mismo a ustedes, es difícil al principio, es normal que no salga, pero se los va a facilitar repasar algoritmos si pueden. Y vayan eso, poco a poco, cuando no les sale algo, pensar, ¿por qué no me está saliendo esto? ¿Qué necesito? A ver, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿No? Por ejemplo, estoy escribiendo en un input, ¿no? En un formulario, y necesito el dato que me ingresa. Esto lo doy como ejemplo, ¿no? La manera que yo tengo de razonar. Necesito que esta área de texto, yo traerme la información, los textos que me pone el usuario, ¿no? Listo, eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué es lo que no me está trayendo? ¿Okay? ¿Cómo hago para...? Y ahí empezar a buscar. Ah, bueno, ok, necesito el evento, necesito usar un onChange para que sea a medida que uno modifica, y ahí ir, ¿no? Transitándolo. Porque ser programadores, no importa el lenguaje, al fin y al cabo es resolver problemas. Eso es lo que es ser un programador, resolver un problema. No importa si es en JavaScript, en Python, en C Sharp, en C++, no importa. Eso
Incluso sé que hay diferentes tipos de lenguajes de programación orientados a objetos, funcionales, y creo que hay 2 o 3 más, que ahora no me salen los nombres, pero no importa, al fin y al cabo, lo que vas a hacer es resolver problemas. Ahora voy a hacer una pausa por si alguien quiere preguntarme algo de esto. Si no, continúo con un poco más de lo que es el camino del front. Hombre, preguntas hay, ¿eh? ¿Cómo se podrá entrar como project manager en una empresa desde el sector IT desde el principio? Si querés, háblame por Twitter, porque ser PM no sé específicamente. Te tengo que averiguar y le puedo preguntar a los de mi trabajo cómo hicieron, si querés. Grid es muy, 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 muy útil para lo que es cuando necesitas, por ejemplo, no, necesito que haya tres columnas, nada más. Bueno, usas Grid. ¿Qué fue lo que te hizo llorar en Mm. JavaScript? Todo, o sea, no entendía nada. Así simple. No me salían cosas simples que hoy en día lo agarro y el otro día no lo podía creer. Estaba haciendo algo súper. Tenía 2 horas de sueño, estaba haciendo algo con React, que ahora les voy a explicar lo que es, y lo hacía sin pensar. O sea, pasar data, lo estaba haciendo sin pensar y hasta hace unos meses, por ejemplo, capaz tenía que googlear algo para ver cómo, recordar cómo se hacía o no hacerme lío. Al final es a base de Eh, práctica, mucha sí, práctica, mucha echarle práctica, horas. sí. Hay un chico que también enseña, está también a misma ayudar a la gente, a juniors a encontrar laburo y enseñar, se llama Gonzi, capaz muchos de ustedes lo conocen, y el lema de él es tipo, menos leer y más practicar. Y concuerdo Efectivamente. totalmente. Y también hay algo que decías tú, que es que justamente programar es, es resolver problemas, es tener esa capacidad de, vale, no solamente me sé ya las etiquetas de memoria, sé perfectamente cómo funciona cada cosa, sino tener la capacidad analítica de decir, vale, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué es Claro, lo que está pasando? ¿Cómo...? Y eso sí, hay que aprenderlo, hay que saber hacerlo. sí, sí, Y es eso se sumamente súper importante. ejercita. Hmm, Sí, a mí me pasaba al principio que yo hacía como las cosas de memoria, por así decirlo, que en realidad no sirve eso en programación, porque no es un trabajo manual. Como yo, por ejemplo, yo fui a trabajar en una heladería y era siempre lo mismo, o sea, siempre era la técnica para servir el helado era igual, no iba a cambiar. En cambio, los problemas que se te presentan como programador siempre van a ser diferentes y siempre se pueden resolver de diferentes maneras. claro, Y mi recomendación es, tipo, al principio cuando empiezan a estudiar, no piensen en la mejor manera de hacerlo. Primero, la primera vez que ven código, háganlo funcionar. Una vez que funcionan, hacen un backup y y lo entender intentan mejorar. Sí, y es entender esto, entender la lógica. No hacer las cosas de, bueno, tengo que recorrer un array, bueno, uso un map. No, a ver, ¿qué me conviene usar para esto? Tengo que recorrer algo, ok, sí, ahí sí tengo que usar el método, que, que puede ser un for each, o si necesito un array nuevo, voy a usar un map, lo que sea. Las matemáticas son importantes para hacer frontend o en otras áreas relacionadas. Más que matemática, yo diría la lógica. hmm, Yo, por ejemplo, no puedo creer que fue este mismo año, me metí, en Argentina tenemos, bueno, la Universidad de Buenos Aires, que tiene el CBC, se le dice que es como antes de empezar la carrera. O sea, se cuenta como el primer año, pero no ves cosas específicas de la como carrera. un año base, ¿no? Sí. Y me anoté para análisis, eh, ay, no me sale el nombre, ciencias de la computación. Y la primera carrera fue, perdón, la primera materia que me anoté para el CBC fue análisis matemático. Yo no había tocado matemática hacía 7 años. Es más, yo me anoté a letras porque odio matemática. Ahora me está gustando más, pero yo odiaba con todo mi ser matemática. Si yo me sentaba y hacía las cosas, me sacaba buenas notas, pero lo odiaba. Me quedaba dormida en clase. Onda, así era. Y me anoté a letras porque no tenía matemática. Me encantaba y además no tenía matemática. Así que no se sientan tampoco desesperanzados, por así decirlo, si no les gusta matemática o son malísimos con matemática, porque ves más del lado de lógica eh, y yo soy malísima con matemática. Ahora me está gustando porque lo veo desde otra manera. Pero es No lo veo tanto como... justamente, sí, es justamente por lo que dices. Yo creo que porque en la escuela, en el instituto,
nos enseñan matemáticas de una manera más de memoria. Estas son las fórmulas, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que te tiene que dar. Y es justamente lo que dices tú, ese pensamiento lateral de, vale, esto está pasando, pero tiene una lógica detrás, tiene algo en lo Claro. que tú tienes que pensar por qué está sucediendo esto, por qué hago esto para que me dé este resultado. Y es justamente lo que estás diciendo, sí. Sí, sí, sí. Además, cuando me metí con programación, o sea, me parece súper interesante cómo son las cosas de base. O sea, mi idea es ir a a la facultad, porque quiero aprender cómo, o sea, como la base de todo, más allá de un lenguaje o de que estos son los métodos de JavaScript o estos son los métodos de C# o lo que sea. Ok, o sea, ¿cuál es la base de todo? Me parece súper interesante. Entonces, cuando te vas metiendo ahí, como que te parece, lo ves de otra cosa, desde otro lado todo lo que es lógica. Totalmente. Sí. Bueno, y después mi recomendación, siendo este el camino, ¿no?, de las temáticas para empezar con el front, es elegir alguna librería o algún framework. Eh, Ahora voy a hablar un toque de eso porque es como un tema aparte, pero les voy mencionando que básicamente nos ayudan a utilizar HTML y JavaScript y todo el proyecto nosotros creemos de manera mucho más fácil, porque nos brindan herramientas que de hacer todo así de cero, por así decirlo, de como pelado. Eh, y con respecto a esto del camino, el roadmap, ese que compartí en el chat, eh, si por ejemplo ven CSS, les recomiendo también aprender Sass, que es un compilador de CSS y te ayuda a usar CSS de otra manera. Es muy, muy útil, porque, o sea, usas variables, por ejemplo, te permite reutilizar CSS y hacerlo mucho más cómodo de usar, mucho más organizado. Esa sería la palabra. Arquitectura, bueno, de CSS, los procesadores. eh, y ahora sí, voy a empezar bien a hablar sobre lo que es frameworks y librerías. Sí, ahí te comparto. Ahí está. Este es el de front. Y Ahí bueno, lo acá tenés tenemos. el resto de los que hay. De nada. ¿Qué es una librería y qué es un framework y por qué las necesitamos o por qué se utilizan tanto a la hora? No sé si alguno de ustedes ya empezó a buscar laburo o estuvo viendo ofertas, que cada vez se topa más con esto de que te están buscando. Se busca mucho que la persona sepa React o Angular o Vue o incluso Svelte, que capaz no se menciona tanto, pero está. Las librerías o los frameworks nos dan herramientas para que nosotros utilicemos HTML y CSS y JavaScript de otra manera. Como están creados de cierta manera que se renderizan diferente, el HTML se renderiza diferente, incluso cambia de acuerdo al framework o librería que utilicemos. No es lo mismo cómo se renderizan las cosas, el HTML, el DOM en React que en Angular o que en Vue. Yo trabajo con React, así que les puedo hablar mejor de React que de las demás y me investigué sobre el resto, pero bueno, son tan extensas y es como un mundo aparte que las voy a mencionar. Voy a hacer como una descripción muy, muy, muy breve, pero o sea, mi especialidad es React, así que bueno, me voy a especializar más a hablar en React. React es una librería hecha por Facebook en el 2013. La diferencia entre una librería y un framework es la siguiente. Los frameworks te dan ya toda la herramienta estructurada y vos te manejas desde ahí. Vos no podés modificar las cosas que haces desde el framework. Es como medio cuadrado, por así decirlo. Si no podés salirte de lo que te da. Las librerías, en cambio, simplemente te das las herramientas y vos usás lo que querés. O sea, es como mucho más libre. Si hay cosas que no querés usar, no las usás. Obviamente tiene un tema de performance y un tema de mejores prácticas, que obviamente, si que las querés seguir, estaría bueno, o sea, tenés que leer la documentación y fijarte qué es lo mejor. Pero esa es la diferencia. Vos podés hacer lo que vos querés con la librería, pero el framework no te permite eso. Es más estructurado. Angular, por ejemplo, es un framework, está hecho por Google, y es más estructurado, es diferente de cómo se usa el DOM. El DOM, no sé si es básicamente el HTML. Usa el DOM desde el browser. En cambio, React, por ejemplo, el DOM es virtual. Y
Svelte no tiene DOM virtual, por ejemplo, lo que hace es actualizar el DOM cuando el estado de la aplicación se va modificando. Y después está Vue, que también es un framework, y lo que tiene Vue, menciona de nuevo a Gonzi. Gonzi, por ejemplo, dice que tiene una curva de aprendizaje mucho más amigable Vue que React. Y es verdad, o sea, React al principio no se entiende nada de lo que está pasando, eh, pero es más amigable si uno se quiere empezar a meter con todo lo que es usar una librería o usar un framework. Eh, Son importantes aprenderlas, no solamente por un tema laboral, sino que realmente facilitan mucho el trabajo a la hora de empezar a hacer aplicaciones. O imagínense, por dar un ejemplo extremo, YouTube. O sea, imagínense lo que era YouTube, las líneas de código que habrá sido YouTube al principio antes de que salga Angular. Porque, bueno, YouTube es de Google, entonces usan Angular. No, imposible de mantener, o hay un montón de cosas que capaz se terminan rompiendo. En cambio, Angular o React o todas esas que mencioné, eh, te permite utilizar de otra manera el DOM. También lo que tienen, se manejan con componentes. ¿Qué me refiero con componentes? Que son, vos no tenés todo tu HTML junto en un mismo archivo, y si tenés, no sé, un HTML extenso, lo tenés todo en un mismo. Lo vas agarrando de a pedacitos, ¿no? Y lo vas trayendo, separando en los archivos. Y lo que tienen también es que son reutilizables. O sea, esa es la idea de todas las librerías, reutilizar código. No tener que escribir una y otra vez lo mismo. Reutilizarlo y ayuda un montón a la performance eso. Yo, por ejemplo, tengo un botón que es un botón, o sea, es lo mismo en todos lados. Lo único que cambia es, por ejemplo, el color y el texto o la funcionalidad que va a hacer. Bueno, yo me hago un botón y con props, se le dicen, o sea, las propiedades que yo le voy a pasar en React a ese componente, puedo decir, ok, en este sector quiero que este botón me diga ingresa tu cuenta. Y en este otro sector quiero que este botón me diga ingresa tu mail, no sé, por así decirlo, ¿no? O ingresa a tal lugar y le pongo otra cosa. Pero el botón es el mismo. Lo único que cambié son los textos y el color si quiero que sea diferente. O si no, si quiero que el mismo botón tenga el mismo color en todas las partes, directamente incluso le puedo poner desde ese componente, le puedo poner el color y listo, ni siquiera toco el color. Lo único que voy a estar modificando es el texto. Por eso menciono mucho que nos ayudan muchísimo a nuestro laburo, porque no tenemos que estar reescribiendo líneas de código. Ya lo tenemos, lo único que hacemos es reutilizarlo. También lo que tiene React son ciclos de vida del componente. ¿Qué son los ciclos de vida? Es las etapas de ese componente. Cuando se va... El componente de React, por ejemplo, empieza, o sea, no se puede tocar nada del DOM, ¿no? Se está como cargando, por así decirlo, todavía no apareció en el DOM, ¿sí? Simplemente lo tenemos ahí. Después está cuando se carga realmente, ¿no? Que es donde podemos ver las actualizaciones, si modificamos algo. Y después está la etapa, creo que, perdón si me equivoco, pero se llama unmounted, que es básicamente cuando deja de existir ese componente en el DOM, ¿no? Por cierta X motivo lo eliminamos. Bueno, esa es la tercera etapa del componente, cuando eliminamos ese elemento del DOM. Pero, ¿qué pasa? Angular, Svelte, Vue tienen otras etapas, de otros ciclos de vida. Por eso también son diferentes y mi recomendación para saber cuál elegir es, primero, qué quieren hacer con programación, si quieren dedicarse a esto o si quieren ser, por ejemplo, freelance o si quieren trabajar en alguna empresa. Fíjense en el mercado, qué es lo que más se busca. Por ejemplo, yo veo mucho React o mucho Angular y empecé a ver en menor medida Vue, Svelte. Si quieren, mi recomendación, si quieren como tener un ingreso más rápido en el mercado, yo iría, por ejemplo, por React y Angular. Ahora, si ustedes me dicen, no, la verdad que no me importa tanto eso, me interesa algo que a mí me sea cómodo, prefiero, no sé, Vue. ¿Qué es lo que recomiendo ahí para ir fijándose? Bueno, directamente empezar a buscar
desde la misma documentación de cada librería, que se las voy a dejar acá mismo. Por ejemplo, esta es la de uy, copié cualquier cosa. Esta es la, esta es la de React, por darles un ejemplo, pero así pueden buscar la de Vue, la de Svelte y la de Angular, e ir chusmeando qué es lo que nos brindan y qué es lo que nos proponen. O incluso mismo si se ponen a buscar, después también lo paso el link, las diferencias entre cada una. Nada, también les va a aparecer. Ah, mira, acá mismo lo tengo. También se los voy a pasar por acá. Este es un artículo que habla de las diferencias entre Vue, Angular, Svelte y React. Así que lo recomiendo para leer, porque yo también me basé mucho en ese artículo a la hora de ver las diferencias con los demás. Nos preguntan Ahora que voy. eso es, que cómo sabes lo que se está demandando en el mercado. Entro mucho, o sea, no entro mucho a LinkedIn, pero entro para aceptar gente, qué sé yo, pero cuando empecé a buscar laburo a mitad de año, que es cuando me cambié a TAP, en LinkedIn está lleno de ofertas laborales. Eh, bueno, sí, el inglés es, ahora también hablo del inglés. El inglés es base para sistemas. Por ejemplo, en TAP, como es una empresa de producto de Argentina, no usamos inglés, pero en mi empresa anterior sí usábamos inglés. Hmm. Eh, y también no solamente por un tema de oportunidades laborales, sino también de poder acceder a más información. Hay mucha más información en inglés, lamentablemente, pero por suerte en español hay un montón también de información. Eh, claro, sí, o sea, si vos tenés tiempo con esto de Vue a React, si vos tenés tiempo para realmente querer aprender cómo pasarte de JavaScript vainilla, se dice, a una librería, sí, anda por Vue, fíjate cómo es, empezá a experimentar, y cuando digas, bueno, ahora quiero ver cómo es React, te va a ser mucho más fácil adaptarte a React. El nivel de inglés que recomiendo es, no sé, así como, bueno, B1, no sé cómo se dice los niveles de inglés Igual. de Cambridge, pero que puedan entender los textos, porque sé que, por ejemplo, mi inglés hablado, yo me pongo muy nerviosa, entonces capaz no hablo tan bien inglés porque me pongo nerviosa. Pero entender, o sea, escuchar, entender lo que se dice y leer, o sea, me va súper bien. Hmm. Entonces, que puedan tener una base para poder entender artículos, a lo sumo, no es un tanto un tema de vocabulario, porque yo tampoco hay palabras que la verdad que no sé qué son, entonces las busco y listo. Exactamente. Al final, la mayoría de la documentación está en inglés. Sí, eso también es un tema. Sí, sí. Eh, pero entenderlas como la gramática, por así de inglés, de saber lo básico y poder Lo base. entenderte. Ahí están diciendo que normalmente piden B1 o O B2. B2, sí. Y el habla también, poder comunicarte en inglés también es bastante útil. También depende a qué puesto vos querés acceder, ¿no? Algo más de líder, algo más de muchas empresas, no sé en España cómo será, pero en Argentina cuando yo tuve entrevistas para Estados Unidos, por ejemplo, le pedí feedback a la chica de recursos humanos, tuve dos, le pedí feedback a las dos en inglés y me dijeron que mi inglés era intermedio, intermedio avanzado, pero que necesitaban algo más avanzado, por ejemplo. Sí, Así que depende totalmente. mucho, sí, depende mucho de la empresa, del puesto que vos quieras, del seniority. Yo tengo la idea de que más seniority tenés, capaz más te dejan pasar el inglés. Yo también lo pienso, pero bueno, realmente debería ser al revés. Pero Ah, sí. Eh, y en mi empresa anterior tenía ya calls, le decimos tipo a las reuniones, tenía así, reuniones todos los días en inglés, por ejemplo, y me podía comunicar y podía entender. Capaz me costaba un poco entender ciertos acentos, ¿no? De otras partes del mundo. ciertos El inglés, conceptos técnicos también, claro, supongo. sí, 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 lo mismo. Y lo que hacía, por ejemplo, era si un tip, si van a tener una entrevista en inglés o si están trabajando en inglés y tienen las dailies, lo que le decimos, que son reuniones todos los días contando lo que hacemos, háganse como, escriban antes, ¿no? Lo que van a decir en el caso de las dailies en inglés y en el caso de preguntas, de entrevista,
fíjese más o menos cuáles son las preguntas que se suelen hacer y téngase como un machetito más o menos para no estar el día de la entrevista en cero y empezar a como traducir en su cabeza lo que van a decir. Me preguntan cuánto tiempo estudié antes de empezar a trabajar. Desde principios de marzo hasta fines de agosto. Lo que me pasa a mí específicamente es que mucha gente me dice, bueno, pero ¿cuándo te sentiste lista para empezar a buscar trabajo? Bueno, mi situación es diferente, porque en mi casa teníamos muy poca plata y yo hacía 2 años que no encontraba trabajo, entonces como que no me pude dar el tiempo de ponerme como a estudiar más antes de empezar a buscar laburo, como que me mandé de una y obviamente me bocharon en lugares que no entendía muy bien las consignas, porque, no sé, había uno que me hicieron, eran ejercicios lógicos con pseudocódigo en papel. Eso me fue horrible. Pero bueno, en esa entrevista que tuve en el lugar que empecé a trabajar, por suerte fue bastante amigable eh, y por suerte quedé. Y una compañía mía que había estudiado conmigo también. Así que no trabajamos en proyectos, el mismo proyecto, pero trabajamos en la misma empresa durante un tiempo. Espero que no haga más entrevistas en papel, sinceramente. Espero que no con esto de la pandemia. No tiene sentido tampoco. Tampoco Yo tiene creo que sentido ya, para... Sí, que eso ya va a estar fulminado. sí, sí. O el live coding, tipo codear en vivo. No, o sea, no es como uno trabaja. Te pones nervioso, capaz te olvidas de algo. A veces uno se olvida de las cosas y las tiene que buscar. Eh, y es normal eso. O sea, no, para mí el live coding no representa cómo vos ¿Cómo trabajás. vas a trabajar? Sí, sí. ¿Alguna consulta más sobre lo que es librerías? O sea, si hay algo que no haya quedado claro, que quieren que repita, que no se me haya entendido. Si no, sigo con el siguiente tema. Si no irán preguntando, seguramente. Sí. Bueno, lo siguiente que quiero hablar es que una vez que uno está estudiando o que empieza a hacerlo, cómo hacer para practicar, ¿no? Que, ok, yo tengo este conocimiento, hice estos ejercicios chiquitos de dos, tres cosas, ¿no? De posicionamiento, por ejemplo, en CSS. Quiero practicar bien. Bueno, mi recomendación es hacer un proyecto en HTML y CSS cuando se empieza. Eh, por ejemplo, agarrar una página, ¿no? Y copiarla. No una página súper difícil que no, ustedes sepan que no la van a poder terminar porque se van a frustrar, no la van a terminar nunca, o sea, no. No, algo que vean y digan, ok, esto es fácil de. No fácil, perdón, no quise decir fácil, sino como, esto no es tan complejo de hacer. Hasta la complejidad es el tema, no la facilidad. Hay páginas donde simplemente es templates de HTML, eso los pueden copiar e ir copiando y fijándose. Una página que les guste, que lo bueno de eso es que si están trabados en algo se pueden fijar cómo está hecho en la página. O entrar a Dribble o a Behance y hay otra que no me acuerdo el nombre ahora, pero esa sí es un toque más avanzada, eh, que son páginas. Behance es más para diseñadores, entonces capaz hay más logos y diseños de cosas, pero también tiene diseños de lo que es web. Y Dribble también tiene más diseño web que al revés, que Behance. Entonces ahí pueden agarrar cosas para inspirarse, porque esto no es necesario ser diseñador o saber de UI, UX para hacer frontend. No es necesario. Yo soy malísima con el diseño. Lo que hace el front es básicamente agarrar lo que le da el diseñador y plasmarlo en la web. Eso quédense tranquilo que si son malísimos con diseño no es necesario ser diseñador o saber diseño o hacerse un curso de diseño. Si lo quieren hacer porque les interesa, les gustaría, o quieren tener como más participación el día de mañana en lo que es diseño, está perfecto, pero sepa que hay un área específica para ese tema, que es el diseño, el UI UX. Eh, y a la hora de hacer el HTML y el CSS, también lo que les conviene es como ir pensando, capaz mucha gente se traba a la hora de plasmar la página porque no sabe por dónde empezar. Y bueno, yo hice un Twitch el otro día que está grabado o sea, ahora lo tengo que subir a YouTube, me falta, pero por ahora está guardado en mi canal, de cómo encaro yo a la hora de hacer una página.
cómo hacer el HTML y cómo hacer el CSS, cómo lo pienso, o sea, lo voy pensando así como en cajas, de lo más grande a lo más chico. Y de nuevo, no es necesario que lo hagan todo perfecto al principio, háganlo, que funcione y después lo mejoran, ¿sí? No se queden igual con la, o sea, no se queden con la versión que está así nomás. Vayan como mejorándolo. Eh, y después, cuando se meten con JavaScript, esto, practiquen algoritmos, practiquen ejercicios de lógica, o sea, como HackerRank, que es una plataforma con ejercicios que vos los resolvés haciendo código, básicamente. Y después pasen al DOM. Entonces, cuando quieren empezar a estudiar, lo que van a hacer es hacer como ese ejercicio, una página integradora de HTML, CSS y JavaScript, que incluso pueden agarrar esta página que hicieron anteriormente y si no la hicieron, también hacerla y hacer todo ahí y agregarle funcionalidades. ¿Qué sería una funcionalidad con JavaScript en una landing, por ejemplo? El nav. O sea, lo más simple, el nav, que cuando ustedes, que en celular se achique y que sea, por ejemplo, lo que vemos generalmente, que es como se le dice menú hamburguesa, porque son las tres liñitas, y cuando apretás aparezca el menú de otra manera, eso se hace con JavaScript. Eh, Incluso pueden hacer un formulario y que cuando el usuario le da a enviar aparezca un mensaje, se oculte el formulario y aparezca un mensaje de tu mensaje ha sido enviado. ¿Sí? Simplemente eso, ahí le van agregando JavaScript. Y se van a ir topando con un montón de cosas. O si quieren ir más allá, yo sé que es súper cansador, capaz, o incluso aburrido el to-do list. ¿Qué es lo que tiene el to-do list y por qué tanto se recomienda hacerlo? Porque también es muy integrador de JavaScript, porque ahí aprendes a agregar elementos, aprendes a eliminar elementos, aprendes a, incluso le puedes agregar como tildar, que cuando lo tildas se subraya, se tache. Eh, y qué es lo que pueden hacer ustedes para hacerlo como divertido, por así decirlo, más que divertido, más motivador. Yo cuando empecé como que me aburría mucho capaz algunas cosas, entonces me veía videos tutoriales de cómo hacer juegos en JavaScript, por ejemplo. Si bien es diferente de lo que se utiliza, vas aprendiendo la lógica. Y mi recomendación cuando ven videos también de otra persona haciendo cosas en JavaScript, que capaz hay muchas cosas que no te explican, es decir, ok, está usando este método, bueno, a ver, lo voy a buscar. ¿Qué hace esto? Ok, hace esto. ¿Por qué lo está usando? Ah, porque necesita hacer esto. Es como esa lógica, ¿no? De JavaScript común, pero implementarla cuando uno hace video, o sea, cuando está viendo los videos tutoriales, que a veces no te explican nada, otras veces sí, otras veces te explican a la mitad. Eh, Son súper útiles, pero bueno, hay que ver cómo uno toma esa información de afuera. También que hacía, me hacer una to-do list, hice es lo mismo igual, pero diferente, una wishlist app, que era básicamente poner todo lo que me quería comprar una vez que consiguiera laburo. Entonces puse, no sé, era como una to-do list, pero le podía agregar una imagen, el link de donde lo había visto. Imagínense, lo hice cuando recién terminaba de aprender, así que era súper básica, pero a mí me animó, entonces ahí ponía, no sé, comprarme almohadas, tipo, lo básico, o comprarme tal cosa, comprarme este juego. Eh, y le haré lo que se llama local storage, que pretendes, no es su backend, o sea, no es backend, pero puedes pretender que tenés un backend, ¿por qué? Porque cuando refrescas, si guardas cosas en el local storage, queda guardado, tipo, no se te borra. Entonces, nada, como que agregué eso, por ejemplo, para como ir agregándole complejidad a lo que yo ya iba aprendiendo. También hay APIs. Las APIs son básicamente cuando uno le hace un request a cierta información y te la trae. Entonces hay un montón de APIs. No sé, hay APIs que te traen, no sé, fotos de animales, fotos de gatitos, fotos, no sé, películas con sus fotos, con sus descripciones. Y ahí se pueden hacer una copia de Netflix, ni siquiera tiene que replicar, ver videos, nada que ver, pueden hacer que muestre información, ¿sí? O sea, hagan cosas que a ustedes les interese, que les copen, piensen en una idea y vean cómo proyectarla y tampoco intenten ser muy ambiciosos. O sea, está buenísimo ser ambicioso, pero capaz van a frustrarse mucho si es lo primero que quieren hacer. Y la idea acá que no es que se frustren, sino que aprendan
y que se vayan motivando, no que no les salga algo y lo quieran dejar. O sea, el tema de la programación no es tanto, no tiene nada que ver con ser inteligente o no ser inteligente o matemática. El tema de ser programador es la tolerancia a la frustración. ¿Cómo manejas esa frustración que te da que no te sirvan que no te anden las cosas? Porque es muy frustrante. A veces estás tipo un día que no te sale algo y decís, pero no puede ser, esto no es para mí. Yo últimamente la estoy pasando medio mal porque siento que capaz no estoy a la altura, ¿no? De lo que yo misma me exijo, porque en el laburo no me dicen nada. Y eso también es como lidio yo con la frustración. ¿Y cómo lidio? Bueno, no sé, voy a terapia o me hago un café, tipo, no me sale el código después de 20 minutos. Eh, yo lo que hago, o sea, cuando intento resolver algo es hacer esta lógica de pensar por qué no me están dando, buscar las posibles soluciones. Stack Overflow va a ser el amigo de todos ustedes cuando empiecen a desarrollar. Preguntar, eh, para que me dan como, no, cuando pregunto no quiero que me lo resuelvan, obviamente, quiero que me den las herramientas para resolverlo yo, porque capaz me dicen algo que a mí no se me había ocurrido. Y si siguen sin salir, me levanto, me hago un café, me doy una vuelta por el barrio de mi casa, vuelvo o sigo con otra tarea, y después les va a pasar mucho que están haciendo otra cosa y la nada dicen, ya sé cómo resolverlo. Y lo hacen y sale, o capaz no, pero no importa, o sea, tienen como esos... Y es muy lindo eso de programación, a mí me encanta mucho saber que tengo la capacidad de crear cosas de cero. Puedo hacer una página de cero, o sea, para mí es un montón eso. O le puedo decir a mi mejor amigo, le propuse a mi mejor amigo hacerle la página, por ejemplo. Le dije, yo te hago la página para tu portafolio. Mi amigo es animador 3D y 2D. Eh, y eso es muy motivante a la hora de aprender, porque decís, ok, ahora me está costando un montón hacer esto, pero es cuestión de práctica. Es súper lindo programar, a mí me encanta. Así que le digo esto también para que se motiven y no piensen que no pueden, no, yo me frustro un montón. Sí, todos nos vamos a frustrar. El tema es cómo manejan eso. Eso es lo que tienen que trabajar, ¿no? ¿Cómo van a manejar esa frustración? No, termina siendo como una charla de motivacional, pero eh, bueno, y repito, bueno, JavaScript, esto lo repito mucho porque quiero que quede, o sea, posta muy claro, porque practiquen algoritmos. Y hagan eso. Y además, a la hora de hacer estos ejercicios, retomando esto de cuando empiezan a estudiar, eh, que se vayan creando proyectos que les van a servir para mostrar en trabajos el día de mañana. Mi primera entrevista que yo tuve no fue técnica, era no era recursos humanos, creo que era uno de los chicos que trabajaban en la empresa, pero aproveché y le mostré una página que yo había hecho. O sea, se la metí de prepo y el chico me dijo, ¿en serio? Bueno, listo. Esto lo hiciste vos, sí, sí. Nada, aproveché y le mostré. O sea, hagan lo mismo. Pero igual, bueno, esto igual viene a raíz de cuando empiecen a buscar trabajo, ofertas laborales, portafolio. Pero antes de avanzar con eso, ¿alguna duda? Algo que no se haya entendido, fui muy rápido. Aprovecho hoy como un toquecito para si me quieren consultar algo, por si están escribiendo. Teníamos dos Recomendación. preguntas, sí. Aunque creo que la de Rosa va más bien enfocada a tu siguiente sección, porque te pregunta cómo fueron tus primeras semanas como programadora. Y luego también nos preguntan si recomiendas aprender Scrum. Bueno, sí. Eh, el Scrum no sé bien cómo se pronuncia. Eh, Pues, es súper útil porque se utiliza. En realidad, no sé si es tanto aprender, sino sepan qué es. Porque a la hora de laburar se utiliza mucho esa metodología. Yo, por ejemplo, ya en los dos trabajos que tengo, es la metodología de todos los días una daily, tener un sprint, que son semanas laborales, ¿no? Donde hay ciertas tareas que la idea es que se cumplan. Después termina ese sprint y hay una retro, que se hace como una retrospección, ¿no? De todo ese sprint. Y se hace la planning, que es empezar el sprint nuevo. Son metodologías que se utilizan mucho en sistemas. Y con respecto a cómo fueron mis primeras semanas como programadora, no entendía nada, pero a nivel tampoco, no tanto de técnico, sino que yo venía de trabajar siempre en gastronomía, que es un rubro bastante precarizado. Eh,
o por ejemplo, si no te podés pasar de los 20 minutos de comer o la media hora que tenés de comer, no te podés Es pasar. duro. Sí, entonces mi primera semana, en mi trabajo nuevo, pregunté cuándo tenía que ir a comer, si tenía que avisar, hasta qué hora era. Eh, Me conectaba, o sea, venía al trabajo tipo 10 minutos antes a veces, o bueno, caía capaz justo a las 9, porque estaba acostumbrada a que si yo llegaba 5 minutos tarde me sacaban el presentismo. Eh, y mi amiga también, que había trabajado, chica que entró conmigo, también había trabajado toda su vida también en gastronomía, entonces las dos estábamos igual, o sea, nos fijábamos el reloj cuando empezábamos a comer, qué hora empezábamos a comer a la 1, eran las 2, nos levantábamos y nos íbamos, y había capaz gente que seguía comiendo, o sea, seguía charlando. Pero a mí, nada, ese cambio de mentalidad fue rarísimo. Y con respecto a lo técnico, también aprendí mucho y aprendo hoy en día mm, a manejarme a mí misma, a hacerme valer y a manejarme con otra gente, porque no es un trabajo en realidad que estás en solitario, a menos que, no sé, incluso si sos freelance, vas a necesitar ayuda a veces de alguien o comunicarte con alguien. Yo, para lo que es el trabajo, nada, si bien estoy capaz 2 horas, ¿no? Tipo enfrente de la computadora programando, seguidas, de la nada, bueno, entro al Slack, nosotros generalmente se usa Slack en sistemas, no sé todas las empresas que usarán, pero nosotros usamos Slack, que básicamente, no, tenés canales de chat, lo que sea, y no sé, a veces yo muy poco profesional, pero le intento poner onda, entonces hago encuestas, no sé, ¿qué preferís comer? No sé, el pancho es un sándwich, una vez pregunté. No sé, le pongo onda porque me parece que está bueno para, no sé, para levantar un poco el ánimo, ¿no? De que son 5 días que uno está laburando y a veces estás medio quemado. Y está bueno ponerle onda, o incluso, no sé, para preguntar cosas técnicas, entro y digo, ¿alguno me puede ayudar con esto? Aunque no esté en mi equipo, pero capaz lo técnico me va a servir. Entonces, aprendí mucho con eso en mis semanas como programadora y aprendo hoy en día. Eh, ¿Alguna consulta más? Si no, sigo con el tema de lo que es trabajo, las ofertas laborales, portafolios y eso. Eh, bueno, empiezo con eso. Como les dije anteriormente, está bueno tener un portafolio. No es necesario tener muchos proyectos chiquitos, porque imagínense la persona que... Ah, estaba leyendo el... sí. No es necesario tener un montón de proyectos chiquitos que después mostrar, porque imagínense la otra persona tiene que estar viendo todos los proyectos chiquitos que ustedes hicieron. Incluso le pregunté a una chica que tengo en Twitter que es recruiting, hace recruiting, que yo, por ejemplo, yo decía, mira, yo le propongo a la gente que haga un proyecto o dos grandes, por ejemplo, hacer una landing o hacer una landing con funcionalidades en JavaScript y, y hacerlo con buenas prácticas, con una buena organización de carpetas, con buen código. O sea, de nuevo, cuando vos salís de aprender, no vas a hacer lo mejor, o sea, no vas a hacer el mejor código del mundo. O sea, eso está bien, no vas a ser el mejor código del mundo, estás aprendiendo. Pero te sirve tipo googlear esto de, yo siempre, no sé, el HTML, esto de semántico, bueno, usar etiquetas, no usar puro div, eh, manejar la organización de carpetas, ¿no? Tener un código que se entienda, incluso agregar una documentación cuando ustedes, ¿no? Si usan un portafolio que necesita cierta librería, aclarar, bueno, mira, se tiene que instalar, tenés que hacer esto, todo eso sirve. Y no usar cosas que ustedes no sepan usar. Eh, por ejemplo, no hablo de, no sé, usan SAS y no se saben usar SAS a nivel avanzado. Está perfecto. Pero no usar una librería solamente para una cosa chiquita, ¿no? Y nada más. O si lo van a hacer, aclararlo a la hora, ¿no? En el README o en esta documentación que les hablo o cuando se lo presenten a alguien. Decir, mira, yo usé esto porque me pareció la mejor manera, forma más óptima de usarlo, lo podría haber hecho de esta otra manera, eso sirve un montón. Explicar lo que fueron haciendo, ¿sí? Eso también se los van a preguntar, no hagan las cosas porque sí. O eso de que les hagan los challenges a otras personas tampoco sirve, porque después ustedes lo tienen que explicar y se va a notar mucho que no entienden lo que está pasando.
Y tampoco pasa nada si les dan un challenge, porque muchas empresas lo que hacen al contratarlos, para contratarlos en realidad, es darles un challenge. Un challenge es ciertas tareas, ¿no?, que ustedes tienen que desarrollar. Por ejemplo, quiero que hagan esta página, ¿no?, con estos puntos. Tiene que tener esto, esto y aquello. Ok. Vos después eso lo entregas, ellos lo revisan, si está ok, o si no está ok, no importa, o sea, tienen una entrevista donde vos explicás, ¿no?, lo que fuiste haciendo. Yo generalmente las que tuve fueron así. Y en ese momento no pasa nada si hay cosas que no hiciste tan bien o no pudiste hacer. eh, no pasa nada. Si no te contratan, no te sientas mal porque, uy, no me contrataron, no sé nada. No, no, basta, no. Aprendan de lo que les falta, eso sí, aprendan de las cosas que les falta. Pero bueno, capaz esa empresa necesitaba a alguien como más avanzado y les va a servir a ustedes otra empresa, ¿no?, que busque más trainee, más junior. Por ejemplo, a mí me pasó que donde trabajo actualmente presenté un challenge que había presentado para una empresa anterior. En la empresa anterior no me tomaron porque sentían que yo necesitaba más experiencia, algo más avanzado. Y en la empresa actual, donde estoy trabajando ahora en TAP, presenté el mismo challenge y quedé. O sea, y las entrevistas fueron totalmente diferentes. En una me tuvieron 1 hora y media preguntándome del challenge, haciéndome incluso la coding, que la pasé muy mal. Y en esta segunda empresa fue súper amena, creo que fue media hora, hablando, preguntándome cómo lo hubiera hecho, si se me ocurrió otra manera de hacerlo. Eh, También depende mucho de quién les haga la entrevista y cómo se la hagan, cómo se sientan cómodas ustedes. Y mi recomendación, por más que al principio, cuando empiezan a buscar laburo, capaz, obviamente no van a tener el laburo de sus sueños en Google, o en Facebook, o en cualquier, no sé, en Argentina es mucho el sueño de muchos, ¿no?, en su primer trabajo en Mercado Libre, por ejemplo. Eh, pero no se sientan mal si el primer laburo que se les ofrece, la primera propuesta laboral, no es lo que esperaban. Ténganla, vean de qué es la propuesta, eh, fíjense cómo ustedes mismos se desarrollan en esa entrevista, porque tener entrevistas también se practica. Yo estaba súper nerviosa y cuando empecé a cambiar cuando cambié de laburo, empecé a tener muchas entrevistas, estaba muy nerviosa y gracias a las entrevistas y a lo que me fue mal, ¿no? Y a lo que me fue bien también, aprendí a qué es lo que me faltaba a mí como desarrolladora, tipo qué cosas técnicas me faltaban o cómo manejarme mejor desde el lado de lo que se dice soft skills, que creo que lo tengo bastante como aceitado, pero bueno, siempre se aprenden cosas nuevas. Eh, E incluso también fui media cara rota, y esto lo doy como consejo, también si les sirve. Tuve una entrevista desde Recursos Humanos, donde no pasé la entrevista técnica, pero porque no pasé a la entrevista técnica, sería, porque querían a alguien con más experiencia. Y yo le dije, ok, pero ¿cómo saben cómo es mi experiencia si nunca me hicieron una entrevista técnica? Y ahí la chica me dijo, bueno, déjame que ahí te averiguo, y me hicieron, o sea, me agendaron una entrevista técnica. O sea, no está mal, o sea, nunca lo dije de la mejor manera posible. Le dije, disculpame, pero no me hicieron una entrevista técnica, entonces a mí me gustaría poder demostrar lo que sé. eh, y lo tomó en cuenta y me agendó una entrevista técnica, que después incluso la cancelé porque ya me habían confirmado de TAP. Eh, Está bien ser cara rota, por más que yo sé que la ansiedad y la inseguridad y la vergüenza ocupa mucho, mucho, ¿no?, en la cabeza a veces, pero mándense igual, o sea, no lo piensen, tipo, mándense igual a la hora de ofrecerse, o sea, de postularse a trabajos. Así que lo principal es eso, hacerse un portafolio con 2 proyectos máximo, no es necesario. Ahora voy a las preguntas. Y, y poder presentarlo e intentar que el otro lo vea también, sirve un montón. Y ahora ahora en un ratito hablo, cuando veo las preguntas y hablo sobre lo que es LinkedIn y páginas. Yo estoy en una situación, bueno, sí, hay lugares con respecto a esto de los que pagás después, pero no los, o sea,
termina siendo muy alto lo que terminas pagando. Entonces, Totalmente. tenés un montón, sí, tenés opciones mucho más económicas. En serio, incluso puedes aprender por tu cuenta. Puedes ser totalmente autodidacta. Hay un montón ¿cómo se dice? De comunidades. Comunidades me refiero, por ejemplo, servers en Discord, eh, comunidades en Twitter, lo que sea, que gente básicamente que te ayuda, ¿no? Vos decís, mira, tengo esta duda, no me sale esto, y te ayudamos. Incluso hay mentorías, hay mentorías gratuitas, yo doy mentorías gratuitas, por ejemplo. Eh, eh, Frontend Café se llama la comunidad, es de Argentina. Y hay otros también mentores. Hay mentorías pagas, creo, también en otros lugares, en otras plataformas que no conozco, pero no es necesario que te metas en esa. Yo lo hice porque no conocía nada mejor y no Y tenía hay que nada, no leer tenía, muy bien la letra pequeña, porque es sí, verdad que ese tipo de financiaciones no tienes que pensar como una empresa. Y a una empresa nunca le va a convenir el hecho de que le pagues con mucho tiempo después si no es con grandes intereses luego. es que son muchos los intereses. Sí, Terminás pagando como 4 veces los cursos generalmente o 3 veces el efectivamente. curso. Por eso yo siempre digo hay que leerse muy bien la letra pequeña de ese tipo de ayudas en la financiación, Sí, porque tienes que tener esa mentalidad de empresa. A una empresa no le va a convenir y si no le conviene es porque algo hay detrás que te va a sí, afectar sí. siempre a ti. Sí, por eso no. Hay lugares más Mm. económicos que incluso me han contado no voy a dar nombres, pero me han contado de capaz de lugares que nada, tienen esta modalidad y después, no sé, me preguntan a mí cómo aprender CSS porque lo vieron muy por encima. Y no está bueno, porque vos terminás pagando, no es gratis, lo terminás pagando para que te enseñen bien. Y nada, o sea, no es necesario meterse en esa. Quiero como ser muy, o sea, realmente no es necesario meterse en esa. Yo lo hice porque no sabía nada mejor. Tenía incluso un solo amigo en el 2019 que era programador y no le gustaba. Así que, o sea, odia ser programador, creo. Y le gusta más lo que es desarrollo de videojuegos. Le interesa más de ese lado. Él es front, pero no le interesa mucho. Entonces, como que no tenía nadie con quien, tipo, apoyarme y hablar de programación. Eh, Súper útil. ¿Cómo haces con los tiempos de entrega, por ejemplo, de los sprints? Porque yo no soy tan rápida programando, hasta ahora estoy empezando con cursos, pero no sé si sea normal en el trabajo. Mira, a mí me pasó y me está pasando que me metieron como a un proyecto nuevo, por así decirlo, que es básicamente código que tocó otra persona. Entonces, estoy siendo súper lenta, pero porque no va más allá de las tareas que yo tenga que hacer, sino de entender el código. Entonces, hay muchas cosas que no llegué en el sprint. No sé cómo se manejará cada empresa específicamente, pero si no llegás, nada, no llegás. O sea, decís, mira, no llego, avisás con tiempo, obvio, que no llegás y no pasa nada, se pasa para el siguiente sprint. Además se tiene en cuenta que si vos recién salís de aprender o lo que sea, nada, no vas a tener la velocidad de una persona que capaz está hace 10 años en el rubro. Que incluso una persona que está hace 10 años en el rubro también va a tardar porque las tareas que le den a esa persona van a ser súper complejas y no es que le dan cosas que va a sacar al toque, ¿no? Le van a dar, te dan de acuerdo a la complejidad de las tareas es de acuerdo a tu seniority también, ¿no? O a lo que saben que más o menos te podés manejar. Entonces, bueno, el senior también va a estar, que capaz no llega con algo para el sprint. Repasa, o sea, no te preocupes. Eh, ¿Cómo se consigue un aumento de salario y qué recomendás a las que tienen un trabajo donde le pagan menos de lo que deben? Cambiar de trabajo. Eh, el tema es el siguiente. Lo tenés que hablar de buena manera, obvio, siempre todo de buena manera. Decir, mira, no, estoy viendo que en otras empresas, que en el rubro, ¿no? O sea, que en el rubro se está pagando esto y a mí me parece que yo tendría que estar cobrando tanta plata. Ahí te fijas qué te dicen. Eh, Porque tengo amigas que estuvieron en la misma situación y ahí le ofrecieron un cambio como... En realidad tengo una amiga que está pasando por el mismo tema, entonces nada, lo está presentando de esa manera, que es lo que se paga en el rubro. No le tengo que preguntar cómo quedó eso. Y después tengo otra compañera que directamente
presentó que se iba a ir y ahí le aumentaron el salario, lo cual no habla bien de la empresa porque significa que siempre te pudieron pagar eso y no querían. Entonces, nada, a tener en cuenta. Quería consultar qué se necesitaría aprender para hacer frontend freelance. Hoy por hoy tengo un trabajo relativamente bueno por suerte, pero quería algo para completar al menos por el momento. Lo mismo en realidad, HTML, CSS, JavaScript, que te sepas usar una librería. Lo que tiene el freelance, a diferencia de trabajar en una empresa, es que capaz usas otras herramientas que te van a facilitar de otra manera el trabajo. Si vos, por ejemplo, no sabes backend y no querés aprender backend para hacer todo un admin, por ejemplo, no sé, hacer un e-commerce, puedes usar WordPress, ¿no? Y ahí ya te metes con aprender WordPress, aprender cómo se maneja PHP, o Strapi también, que es como el WordPress que incluso lo puedes... es más moderno. Yo no quiero hablar mucho de Strapi porque no lo tengo, entonces no quiero hablar de lo que no sé, pero es más o menos como WordPress. Lo que tiene también ser freelance es que capaz vos tenés que subir tus archivos, entonces, bueno, darte un paseíto más o menos de cómo subir los archivos al hosting, cómo se compra un hosting para hablarle a tu cliente, para que lo pueda hacer, o si lo tenés que hacer vos, el dominio que conviene, el tema de la performance de la página. ¿Qué más? jQuery, por ejemplo, quedó medio, o sea, muchas de las páginas hoy en día usan jQuery porque se usó durante mucho tiempo, porque en su momento cuando salió JavaScript había un montón de cosas que no daba. Con las actualizaciones que fue sacando JavaScript, cosas nuevas, jQuery ya como que quedó medio, nada, que ya no necesito utilizarse. Pero capaz buscas cómo hacer ciertas cosas y te van a aparecer en jQuery. Entonces, a veces con un copiar y pegar basta y otras veces, nada, leer por encima. Yo no le metería tanto a jQuery, por ejemplo, pero sí saber cómo funciona el tema de los servidores, el caché, cuál le conviene mejor a tu cliente. Como que ya te metes por otra rama, por así decirlo, sigue siendo front, pero ya te metes como manejando el cliente, entonces tienes que saber otras cosas. ¿Contarías el tiempo de experiencia como freelance y como con proyectos principales como experiencia para el CV? Sí, obvio. Eh, sí, además, yo lo que hacía, y esto también lo quería mencionar, cuando empecé a buscar laburo, el networking, de lo que se habla, esto de empezar a juntar gente, ponerle en LinkedIn, empezar a agregar reclutadores, devs, o sea, del área que vos quieras, también es muy, muy, muy útil, ¿no? Y yo lo que hacía, súper cara rota, yo la verdad que tengo bastante vergüenza en general, soy a veces bastante vergonzosa, o sea, no parece, pero lo soy, y le hablaba a reclutadores, tipo en LinkedIn, perdón, estoy, porque tengo los chats acá. A mí me pasa lo mismo. Eh, le hablaba a reclutadores en LinkedIn, les decía, hola, ¿cómo estás? Soy frontend developer, estoy buscando mi primera experiencia, te dejo mi CV y mi portafolio. Y lo mandaba en el mismo mensaje. Muchas gracias, qué sé yo, dejaba un mensajito. Muchas veces no me daban bola, otras veces me decía, bueno, gracias, por el momento no estamos buscando. Otras veces, nada, me tenían en cuenta, me decían, bueno, dale, lo agrego, vamos a ver qué onda. Hay que hacer eso, hay que tener como networking. No es necesario que crees contenido para generar networking o que te pongas a publicar cosas. O sea, no es necesario, simplemente con tener tu LinkedIn bien y agregar toda experiencia que sume, se agrega. Onda, ¿hiciste proyectos freelance? Los agregas. ¿Hiciste proyectos por tu cuenta? Los agregas. No importa. Eh, y ahí lo vas sumando, vas agregando reclutadores, vas publicando, miren, hice esta página, o sea, te vas haciendo notar sin necesidad de estar creando contenido, ¿no? Me refiero a crear contenido, me refiero a escribir artículos o hacer videos, no es necesario para conseguir laburo, eso, nada. Yo mandaría por esa. ¿Cómo haces para validar que sos junior o semi? Para tener cierto conocimiento. Yo últimamente estoy con la misma duda sobre cuándo sos junior y cuándo sos semi-senior. A grandes rasgos, el semi-senior ya empiezan a tener, o sea, el junior siempre necesita como un acompañamiento, ¿no? Porque recién se está como, hay muchas cosas que no sabe hacer y está perfecto que no sepa hacerlas.
El semi-senior ya tiene cierta autonomía y sabe manejarse como en equipo. Y el senior es alguien a quien lo podés mandar solo en un proyecto, ¿no? Y va a estar súper bien. Y también las soft skills pesan mucho a medida que vas subiendo el seniority. Porque tenés que saber cómo liderar a las otras personas, cómo manejarte con las otras personas. Y de paso, lo que voy a hacer y dejar en el chat es un hilo en Twitter que vi de Bel. Bel es la fundadora de Cursa IT, que es una plataforma para aprender online en Argentina. Ella es de Argentina. Quiso un hilo sobre esto de los seniorities. Se los dejo acá. Los proyectos que recomiendo incluir en el portafolio son cosas integradoras, como esto de hacer un to-do o hacer, no sé, una copia de Netflix, que de nuevo no es necesario que reproduzca video, que te muestre la fotito de la película y la descripción y los actores, está bien. Y para tener toda esta información vas a poder usar una API, que hay un montón de APIs, y hay algunas que son para las películas. Las mujeres en programación, cada vez hay más. El tema es que yo vivo como en dos burbujas. Vivo la burbuja de Twitter, que es de la gente que yo sigo, y el contenido que me aparece. Entonces veo bastante mujeres, tipo aprendiendo a programar. Y después está la burbuja de lo laboral y no lo que voy viendo. Estoy viendo que muchas mujeres están motivando y se están lanzando a aprender Formando. programación. Sí, formando en programación, lo cual está buenísimo. Pero bueno, obviamente el machismo existe no solamente en sistemas, sino en todos lados. Ese es algo con lo que lamentablemente hay que lidiar. Y no digo que hay que conformarse, o sea, es diferente. Que cuando hablo de lidiar, yo la otra vez es como que entré un poco en crisis, ¿no? Porque me pasa a veces que me hablan por privado para preguntarme cosas de programación y después me preguntan mi Instagram. Y a mí me pone mal, ya no, pero me ponía mal al principio porque yo me tomaba mi tiempo para explicar algo y después al final resultaba que querían mi Instagram. Eh, y me pone mal. Entonces lo que dije, bueno, ok, voy a ignorar esos chats, no voy a ponerme mal. En lo laboral, por ejemplo, si veo que otra persona está queriendo tomar un rol de liderazgo y me está dejando de lado a mí, hacerme notar, ¿no? Yo también estoy acá, yo también puedo hacer esto. Y no dejarme nunca, o sea, no dejarme pisotear. Y yo soy una persona que capaz a veces se queda callada para no generar conflicto. Y yo sé que hay muchas chicas que hacen lo mismo porque me han hablado diciéndome que suelen hacer lo mismo, les da cosa hablar, ¿no? De lo que les incomoda. Porque además no todos tenemos el privilegio de, ¿no? De poder charlarlo y que no pase a mayores o lo que sea, o que corra en riesgo nuestro trabajo en algunos lugares. Yo por suerte, por ejemplo, donde trabajo me siento súper cómoda con eso. Donde trabajaba anteriormente también, pero sé que capaz hay chicas que no. Entonces, como dejar muy claro los límites a la otra persona, levantar la mano, o sea, no duden en levantar la mano si algo les incomoda. Sepan que lo bueno de sistemas es que tiene un montón de oportunidades laborales. Sí, el primer trabajo es difícil de conseguir, pero no es imposible, o sea, tardarás unos meses, pero lo vas a terminar consiguiendo, porque siempre hay lugares que abren posiciones a trainees. Pero sí, hacerse valer, o sea, no se queden calladas. No es necesario que tengan un rol de liderazgo igual si no quieren hacer liderazgo, no. Pero hacerse notar que ustedes también están ahí. Porque encima, un tema es ser mujer y encima ser mujer junior, por ejemplo, porque capaz un hombre senior te deja todavía más a la sombra, porque a mí me ha pasado. Y no lo hacen algunos, o sea, no lo hacen a propósito, lo hacen sin darse cuenta, pero ahí es cuando decís, ok, yo no lo sé, pero lo quiero aprender, así yo también lo puedo hacer. Eh, Esa es mi recomendación. Sí, en Twitter hay gente súper sacada, igual. Yo los ignoro ahora. Empezar a buscar trabajo mientras estudias, cuando te das cuenta que estás apto para laburar. ¿Te das cuenta cuando estás apto para laburar cuando te puedes... Cuando haces esto de hacer un proyecto por tu cuenta, por más que te encuentres con un montón de obstáculos o cosas que capaz no te sabe resolverlas, ahí. O sea, cuando sabes manejarte con JavaScript, con las bases de JavaScript, esto de que contaba de las funciones, de
cómo manejarte los diferentes tipos de funciones, los diferentes tipos de scope, parlet, cons, los objetos, cómo iterar un objeto, cómo iterar, ¿no? Hacer una landing con HTML. Existen comunidades de mujeres, sí, un montón. Yo sé que, bueno, le estaba contando que yo sé que en España existe Ada Lab, Hola. que es un bootcamp solamente para mujeres, por ejemplo. Eh, y en Argentina, o sea, en Argentina al menos, creo que en otros lugares también está Woman Who Code, que creo que está en Estados Unidos, también en México, en Argentina también. Eh, bueno, en Argentina está Asadito JS, que lo pueden buscar en Twitter. Eh, hay muchos más que ahora no me acuerdo. Después los busco, después salen por Twitter que se los paso. Eh, pero sí, es importante las cosas. Lamentablemente necesitamos comunidades para mujeres porque capaz te metes a una comunidad donde están todos los chabones y capaz te tiran onda. O sea, te quieren ligar, por así decirlo, y no está bueno porque te sentís incómoda. No es un lugar donde vos vas a buscar pareja. Vas a un lugar donde aprender en las comunidades. Entonces se terminan creando estos espacios para que nosotros nos podamos sentir más cómodas. Pero bueno, ojalá el día de mañana no tenga que ser así y podamos estar todos sin miedo a que pasen ciertas cosas. Mi recomendación, siguiendo esto, el tema de conseguir laburo, ármense un lindo LinkedIn, ármense en un portafolio, agreguen gente en LinkedIn, a gente de recursos humanos, agreguen también otros devs. Si tienen Twitter, agreguen reclutadores que también suelen publicar un montón de ofertas. Hay reclutadores que usan Twitter para publicar ofertas y para conseguir devs. Háganlo. También, bueno, pero este es de Argentina. Pero bueno, si son de Argentina, hay una. Bueno, pero también publican ofertas remotas. Trabajo creo que se llama, en Telegram, ¿no? Solamente se publican ofertas laborales. Nadie puede hablar de otra cosa que no sea una oferta laboral. Eh, Ahora En lo busco y se los paso. Sí, portales de empleo, en España también existen portales de así. empleo específicos para perfiles IT. TikJob creo que es uno de ellos. Que hay muchos portales de empleo específicos justamente para programadores. Otro más, ¿te acordás? Como para que. Pues espérate No que te pasa lo nada, si busco. no, después Tengo los alguno por pasamos. aquí. Yo lo voy buscando y tú vas hablando. Dale, dale. Eh, bueno, y cuando haces un portafolio, dicen, ok, ¿qué tengo que poner en el portafolio? Bueno, la idea es que hagan una breve presentación de ustedes, ¿sí? Agregar proyectos que hayan hecho, agregar proyectos que hayan hecho, eh, un formulario de contacto, por ejemplo, o si no tienen formulario de contacto, no sé, los links a sus redes, o no sé, o directamente un mail, tú que mande un mail, ¿no? El correo de ustedes. Y si son frontenders, hacer la página lo más linda posible. O sea, si van a copiar un diseño no pasa nada, pero eh, como que hacerla bien responsive, ¿sí? El CSS, me olvidé de mencionar, importante aprender bien el responsive. El responsive es básicamente que no se rompan las cosas en diferentes dispositivos, en diferentes pantallas. Entonces, que quede linda la página, que las cosas no se rompan, porque eso habla de cómo están trabajando ustedes, de cómo trabajan. Gracias, ahí está el. Eh, bueno, eso sería todo. Eh, no. Hay un portafolio que les voy a compartir que es solamente por nerdear, que me encanta cómo es. No es necesario que hagan eso para nada. Y por ejemplo, este está bueno también. Lo único que recomendaría en este último que muestro es no usar porcentajes para mostrar eh, lo que saben, las aptitudes, porque no se entiende que es saber 80% de JavaScript, por ejemplo, o saber 70% de HTML. Intermedio, avanzado, básico, ahí es como que uno tiene más idea. Totalmente de acuerdo. Pues chicos, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Sí, aprovechen ahora. De paso. Sí, decime. De todo esto, tipo mi Twitter, después si me quieren hablar y preguntar algo que capaz les haya pasado o lo que sea, es este.
espero que les haya servido igual. ¿Bootstrap es mejor después de CSS? Sí, porque Bootstrap te ayuda, o sea, lo que tiene Bootstrap es que no usas CSS, sino que usas puro HTML y puras etiquetas en clases, ¿no? Y eso te lo va estilando después Bootstrap, como que se va renderizando en tu página de esa manera. Te sirve para hacer las cosas rápido, ¿no? O si, por ejemplo, haces freelance, ¿no? Capaz te resulta más cómodo hacerlo con Bootstrap, ¿no? Para sacártelo rápido de encima. Pero mi recomendación, aprenderse mejor CSS, CSS Grid y Flexbox. Porque al cabo Bootstrap usa esas dos herramientas, perdón, esas dos, CSS Grid y Flexbox. Así que no, yo iría por primero CSS Grid y Flexbox y después, o sea, aprender CSS y después, ¿no? Aprendería Bootstrap. Incluso con Tailwind, no aprendería, o sea, le daría una repasada muy por encima ahora que todo el mundo habla de Tailwind, pero nada más por si se llega a ver en el momento. Pero Tailwind y eso usan las bases, son CSS. No sé si tenéis alguna otra pregunta, algo más que queráis realizarla, Paula. Este es el momento. Y si no, bueno, por supuesto, tenéis su Twitter que lo ha dejado ahí para que podáis preguntarle cualquier cosa o cualquier cosa que queráis preguntarnos a nosotros. Os voy a dejar también nuestro correo electrónico. Ya que estamos y para ir finalizando un poco, un poco la charla, obviamente agradecerte a ti, agradeceros también a vosotros el estar aquí. Y como ha dicho Paula, es verdad, existen mil millones de formas de poder aprender programación, de poder formarnos, ya sea de manera autodidacta, ya sea formación universitaria, ya sea en España existen también los FP, ya sea un bootcamp. En este caso, nosotros pues somos una escuela de programación, ofrecemos bootcamps en programación y es verdad que, bueno, obviamente yo desde mi lado, pues hay personas que sí que necesitan ese apoyo, esa enseñanza constante, el estar a tu lado explicándote algo hasta que logres verle esa lógica. Y pues si alguno de vosotros pues estaría interesado en estudiar cualquier tipo de bootcamp, si estaría interesado en formarse de manera intensiva, porque al final eso es un bootcamp, es una formación muy, muy, muy intensiva y orientada específicamente en empezar a trabajar lo antes posible. No es una formación universitaria, que es verdad que es mucho más teórica, son mucho más años, es verdad que la titulación tiene mucho renombre y es así. Esto es una formación que es muchísimo más intensiva y que se va actualizando y modelando de manera prácticamente diaria, enfocándonos en cuáles son las necesidades de la empresa. Como ha dicho Paula, pues si las empresas están demandando React, pues se utiliza React. Si las empresas demandan más Angular, pues lo que utilizamos es Angular. Así que si cualquiera de vosotros, pues necesita formarse, está buscando justamente un bootcamp, pues que nos podáis tener también en cuenta. Os dejo por aquí la página web por si queréis echarle algún vistacillo. El correo electrónico también para que cualquier duda que tengáis, oye, queréis ver el temario, queréis ver los profesores, el horario, pues que también podáis echarle un vistazo y yo por supuesto os invito a todo ello. Y no sé si tenéis alguna otra pregunta hacia Paula, hacia Code House en general. Ay, gracias por el espacio de nuevo. Y Nada, gracias a todos por lo haberme... contrario, muchísimas gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias porque la charla ha sido increíble. Yo creo que nos has abierto los ojos un poquito a todos. A mí, en concreto, ya te lo digo, porque es verdad que yo trabajo aquí dentro de Codehouse, pero yo siempre estoy más en un lado de marketing. A Claro. mí los conceptos más técnicos me suelen costar mucho. Es verdad que han pasado por aquí muchísimos profesionales del sector con pues charlas más técnicas, menos técnicas, y claro, a mí, cuando han venido gente pues de Microsoft o algo y dan unas charlas tan sumamente técnicas, yo los escucho y digo, Dios mío, como si me hablas en chino, digo, no me entero de nada. Pero es verdad que tú lo has contado de una manera que para mí personalmente ha sido mucho más dinámico en ese sentido y muy fácil de entender.
Así Claro, que es de sí, esa es la agradecer. idea, como explicar bien, o sea, lo básico, y no ponerme en tecnicismos y que no se termine entendiendo por intentar ser correcto. Muchísimas gracias. Y bueno, chicos, también muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por asistir hoy aquí. Os miro para acá porque, claro, me pasa como a Pau, que Sí, tengo aquí el chat y, claro, para mí estáis de este lado. Y aquí sí. tengo a Pau. Pero nada, muchísimas gracias de verdad por asistir hoy a Code House. Para nosotros es siempre un honor tener a personas como vosotros. Como ya te he dicho, al final los programadores, yo no sé qué hay en esta comunidad, que es que estáis muy abiertos a darnos ese pedacito de vosotros, a darnos enseñanzas de esta manera joder, y realmente llena y eso es de agradecer. Y Sí. por supuesto a vosotros por estar aquí. Ya comentaros por último que la semana que viene seguimos con los directos en Code House, aquí no paramos. Vamos Vamos. semanalmente haciendo directos y la semana que viene tenemos el lunes una Open Class donde haremos pues una pequeña charla sobre también programación web, cómo se dan las clases, qué es lo que se aprende dentro de las clases. También estará pues lo que es todo el departamento de empleabilidad, cómo trabajamos esa inserción de los alumnos dentro de lo que es el mercado laboral, cómo les buscamos empleo. Y el miércoles estará con nosotras una de nuestras alumnas graduadas, pues que también nos contará un poquito cómo fue su experiencia con el bootcamp y sobre todo cómo ha sido su experiencia ahora a la introducción en el mundo laboral, porque es verdad que, como decías Pau, el principio es duro porque te Sí. metes a trabajar y dices, oh Dios mío, ¿realmente estoy preparada? Oh Dios mío, todo quizás me queda grande o no. Sí, re. Y no se va eso, entonces hay que aprender a manejarlo. Exactamente. Y es algo que vamos a hablar con Rosa, que justamente va a venir el miércoles que viene, y es algo que la ha tocado muy de cerca hace poquito, así que pues también si queréis aprender un poquito más, pues estáis más que invitados. Ay, bueno, Y, buenísimo. y te están diciendo de todo, te están Ay, sí, re agradeciendo por todos tierno. los lados. Gracias. Me sumo a sus palabras, sinceramente. Muy entretenida, muy dinámica, con mucha enseñanza. Totalmente cierto. Muchísimas gracias, de verdad, a vosotras y vosotros y a ti, Paula, por asistir hoy aquí. Decirte que, bueno, que estás invitadísima cada vez que Sí, quieras. cuando quieran, avísenme. Yo no tengo problema, me encanta poder enseñar y charlar y eso. Para nosotros ha sido de verdad un honor tenerte. Ya te digo que en cuanto publicamos que íbamos a tener una charla contigo, ya la gente estaba preguntando, ay, qué bien, ay, no sé qué, pero... Y En eso la la comunidad verdad es, tuitera. te lo juro, al final eso llena. Es como, joder, qué Ay, comunidad sí, más pasa a bonita mí estás sí. creando y eso es muy bonito. Así que no me voy Ay, a cansar de gracias. repetirte lo que tienes una comunidad muy bonita y enhorabuena por eso. Ay, bueno, gracias. ¿Y para cuándo la próxima? Nos preguntan. Seguro que para dentro de poco. Sí, hacemos un mini taller Pues de sería buena una. idea. ¿Nos podríais decir vosotros por Twitter qué os gustaría? ¿Qué Sí, taller os de una. gustaría? Así os integramos dentro. Y bueno, nada. Yo por mi parte doy por finalizado el directo. No sé si quieres Dale. decir tú algo, Paula. No, o sea, eso, bueno, de nuevo, muchas gracias y gracias a todos y todas los que me escucharon. Y nada, no sé, eso, quiero que realmente les quede grabado que no se desmotiven si las cosas no salen, porque es de a poco, es un proceso, o sea, piensen que no es un trabajo manual, como les decía yo, que cuando yo servía helado era siempre lo mismo, es un proceso, hay muchas soluciones a un mismo problema, eh, y nada, no se desmotiven, porque yo casi dejo todo también, me acuerdo, incluso antes de anotarme, cuando di un examen para entrar, y acá estoy, así que nada, y pasé, yo sufro por depresión, de ansiedad, que ahora estoy muchísimo mejor, por suerte, y nada, estoy acá, entonces yo quiero que nada, todos puedan tener la misma oportunidad, por eso soy como tan insistente con ese tema, o sea, todo el mundo puede. Totalmente de acuerdo. Pues nada, chicos, muchísimas gracias.
y nos vemos en la próxima. Chao, gracias.